noches, espectadores de M95 Televisión. Estamos en este espacio Pulso Ciudadano que, como saben, bueno, ya lleva un tiempo en antena, ya nos conocen, aborda actualidad política del municipio de Marbella y San Pedro de Alcántara. Hoy está con nosotros José Bernal. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. José Bernal, como saben ustedes, es candidato del PSOE a la alcaldía de Marbella, y en esa condición de candidato vamos a comenzar esta entrevista porque la presentación como tal tuvo, bueno, no tanto como tal, que ya se sabía, sino pues de su campaña tuvo lugar el pasado viernes por la noche en un acto que contó, bueno, con 250 afiliados y simpatizantes. ¿Cómo fue ese acto y cuál es el lema de campaña? En fin, cuéntenos detalles. Bueno, tuvimos un acto que quisimos que fuera lo más íntimo posible. Bueno, eso lo hicimos en el restaurante La Barca con una cena. Y bueno, aquello se desbordó. Esos primeros 200 comensales que había inscritos, pues bueno, se pudo ajustar en la medida de lo posible. Llegamos a casi 250 personas. Hubieran sido mucho más, pero bueno, quisimos que fuera eso, un acto especialmente íntimo para la presentación del lema de la precampaña del Cuento Contigo y del vídeo de campaña del Cuento Contigo. Por lo tanto, arropado sobre todo por la gente próxima, por los militantes, compañeros, simpatizantes de Marbella y de San Pedro de Alcántara. Sé que mucha gente quería haber asistido y así nos lo han trasladado a la agrupación, pero ya desde el día antes ya estaba cubierto ese lugar de cada uno de los comensales en la cena en la que quisimos hacer con ese formato, esa presentación. Pero bueno, fue todo un éxito. Y a raíz de ahí pues comenzamos una campaña que va buscando, va persiguiendo el poder contar con todos los ciudadanos de Marbella y de San Pedro de Alcántara. Por eso se llama así, Cuento Contigo. Pues bueno, esperamos que todo se desarrolle con la máxima tranquilidad y lo mejor posible para ustedes. Queríamos hablar también de los datos de la Seguridad Social que, como ustedes sabrán, se han conocido estos días y que arrojan un déficit de 2.100 afiliados menos a la Seguridad Social en el mes de octubre. Esto tampoco es un dato que nos pille por sorpresa, ya sabemos que la tendencia es a la baja, pero bueno, desde luego queríamos también una valoración. Bueno, son datos tristes que ponen de manifiesto la situación económica de la ciudad, que no acompaña ese mensaje de optimismo, de mejora económica que nos traslada el Partido Popular a nivel nacional y a nivel municipal, que como tuvimos que escuchar en el último pleno, Marbella iba a velocidad de crucero, pues hacía unos presupuestos de 40 millones de euros más, pues eso en realidad no existe. La realidad es que no solamente hay casi 2.000 parados más desde el verano, que además tiende a haber más desempleados, sino que además hay menos afiliación a la Seguridad Social. El mes de octubre significa que hay 2.000 y pico contratos menos, que ya no solamente nos encontramos con una economía precaria en cuanto a que hay más parados y a que hay menos contrataciones en la Seguridad Social, sino que además esos contratos de la Seguridad Social son en muchos casos contratos que no se ajustan a lo que verdaderamente persigue la gente para optar a un puesto de trabajo. Son contratos de 2 horas, son contratos de días sueltos, son contratos con unos sueldos muy bajos, el sueldo mínimo interprofesional y además trasladados a las horas que trabajan al día. Eso no soluciona, no solventa a ninguna economía familiar, por lo tanto no se puede computar como datos de empleados como máximo, y nos encontramos en una situación de trabajadores, creo que ronda entre el 10 y el 15% de trabajadores empobrecidos, que es como le están llamando. Son personas que tienen trabajo, pero con el sueldo de su trabajo no pueden ni llenar la nevera, pagan la hipoteca, pagan la luz, pagan el agua y ya no le quedan dinero para hacer la vida del día a día. Y eso es un porcentaje importante de la población. Por lo tanto, nos encontramos los desempleados que no cobran ningún tipo de prestación, los que cobran una prestación y además está ya caduco para ellos, y nos encontramos también con trabajadores que están empobrecidos. Por lo tanto, una economía que no acompaña con lo que dice el Partido Popular o con lo que dice la alcaldesa de Marbella, no es happy todo en esta ciudad, ni mucho menos. Nos encontramos de que desde el verano 2.000 parados más, 2.000 demandantes de empleo más, que eso no quiere decir que sean
17.000 desempleados, son mucho más los desempleados. Lo que ocurre es que han optado por no demandar empleo, por no estar en la lista del SAE o por irse de este municipio. Y eso, unido a esa precariedad laboral que se encuentra en estos momentos muchos ciudadanos en Marbella y en San Pedro de Alcántara, nos lleva a nosotros a asumir cuotas de responsabilidad que el Partido Popular, la alcaldesa de Marbella, no las quiere asumir. Yo he llevado, y tú eres testigo, bueno, y son testigos aquellos que pueden seguir los plenos, en diferentes ocasiones un gran pacto por el empleo en Marbella y en San Pedro. Un gran pacto por el empleo, donde estemos los grupos políticos, donde estén las administraciones, donde estén los agentes sociales, donde estén los agentes sindicales, donde estén los agentes económicos, para poder planificar cómo desarrollar, cómo estimular la economía en la ciudad para, si no crear empleo, cuanto menos que no se siga destruyendo empleo. Y ante esta petición y solicitud que hacemos todos los sectores de la ciudad, el Partido Popular y la alcaldesa de Marbella nos contesta siempre con un no rotundo. No quiere ver la realidad. Para ellos, aquí todos vivimos en una mansión, parece ser, todo es maravilloso, la economía, lo vuelvo a repetir, así me lo dijeron en el pleno, en Marbella va a velocidad de crucero. Hacen además unas planificaciones presupuestarias absurdas, porque va a haber muchos ingresos de dinero de plusvalía, de más IVA, de más impuestos relacionados con el gasto generalizado, y nosotros entendemos que eso no es así. Y a los datos nos vamos. Ya no solamente hay más desempleo, sino que además hay menos afiliaciones a la seguridad social, por lo tanto hay menos cotizaciones, por lo tanto nos encontramos con una situación de dificultad que hay que buscarle una solución. La solución no pasa por esconderse debajo de la mesa de la alcaldía, sino por plantear que todos vayamos a una en la cuestión del empleo en la ciudad. Eso no lo quiere el Partido Popular, y si no lo quiere el equipo de gobierno, difícilmente nosotros podemos sacarlo adelante. Hablando de empleo, bueno, lo que parece que sí tienen asegurado estos puestos de trabajo, al menos concesiones, pues son personas afines al Partido Popular. Ustedes han denunciado recientemente unas concesiones que se han hecho de las cafeterías que van encima justo del soterramiento de San Pedro de Alcántara, del nuevo bulevar, que en teoría ya debería estar inaugurado también desde hace algunos días, pero ya todavía esto se retrasa. Queríamos saber cuál es exactamente esa denuncia, y ustedes se centran concretamente en una, ¿no? Bueno, algo con lo que yo me encuentro todos los días en la calle cuando me viene la gente, mis vecinos, a trasladarme es el desencanto e incluso la irritación, el descontento que tienen muchos con respecto a las adjudicaciones. Un ayuntamiento como el de Marbella, con numerosas obras, con un montante millonario, han terminado, yo te digo lo que me traslada la gente, dando todas las adjudicaciones de obras a las mismas empresas. Con lo cual los ciudadanos se enfadan, ven que siempre son los mismos los que hacen todas las obras, pero además ven que esas obras no cuentan con trabajadores de Marbella y San Pedro de Alcántara, sino que gran parte, si no la totalidad de los que están trabajando en esa obra vienen de otros municipios, que es de donde son las subcontratas o las contratas de muchas de estas obritas que se están haciendo en los diferentes barrios de Marbella o las grandes obras del municipio. Pero ya no solamente hay ese enfado con respecto a las adjudicaciones de obras, también hay un enfado grande con respecto a las concesiones. Por ejemplo, y vamos a lo que tú me planteabas, el Boulevard de San Pedro hacen 3 cafeterías que son 3 restaurantes. Bien, nos encontramos que las 3 cafeterías se las terminan dando a 3 empresas conocidas. 2 de ellas son del ámbito de la hostelería. La primera con una relación directa con la familia de la alcaldesa de Marbella, y la segunda cafetería con una relación directa del teniente alcalde hasta ahora del Ayuntamiento de Marbella. Pero bueno, estas 2 al menos eran del ámbito de la hostelería. Y una tercera cafetería que se le da en concesión pública a una sociedad que se constituye varios días después de la licitación de esa cafetería. El 17 se licita la concesión, la empresa se constituye
el 25 o el 26, y el día 1 de abril, estamos hablando de los meses de marzo, el día 1 de abril es el último día para entregar el proyecto, para entregar la puja, 4 días después. Y misteriosamente es esta empresa la que se lleva el concurso. ¿Experiencia en hostelería? Ninguna. ¿Experiencia en gestión? Ninguna. ¿Experiencia en el mundo de las actividades infantiles? Ninguna. Y sin embargo, termina ganando esta empresa que casualmente su administrador único también es administrador de 2 sociedades que son las sociedades propietarias de los periódicos gratuitos pro Partido Popular en este municipio que se llama Marbella Directo y San Pedro Directo. Por lo tanto, cuanto menos sospechoso que una sociedad gane un concurso sin tener experiencia en el ámbito de la hostelería y conformando la propia sociedad ante notario varios días después de la licitación, después de que se hiciera público el hecho de que esa cafetería iba a salir a concurso. Por lo tanto, en tan solo 4 días, esta sociedad consigue reunir todos los requisitos que otras empresas o que otras personas a título individual le era muy complejo para poder presentar en todo el tiempo que se ofrecía. Claro, ¿qué ocurre? Que la ciudadanía, una vez más, se desencanta cuando ve que este ayuntamiento, en un momento de dificultad, en lugar de apoyar a los que están pasando necesidades, en lugar de apoyar a gente que esté en el paro y que quieran constituirse como empresa para explotar alguna de estas cafeterías, pues le brindan todas las oportunidades a empresas ya señeras en el municipio del ámbito de la hostelería, pero además, casualmente, una familiar de la alcaldesa, otra familiar del teniente alcalde y una tercera, el mismo propietario de los periódicos gratuitos propagandísticos del Partido Popular en la ciudad. Claro, cuando se ve esto, pues entonces se tiene que desconfiar y las dudas son muchas. Nosotros, ¿qué es lo que hemos pedido desde el Partido Socialista? Hemos pedido que se cambie el sistema de concurso, porque además este concurso del que hemos hablado, el 50% se fundamenta en juicios de valor, no son ni siquiera juicios técnicos, no se puntúa en función de unas cuestiones técnicas, se puntúa en función de juicios de valor. Bueno, y hay que comparar con algo para saber y para conocer que una propuesta es mejor que otras propuestas, y aquí difícilmente se puede hacer. Y lo vuelvo a repetir, te lleva la mano a la cabeza cuando sabes que no tiene experiencia ninguna, porque esa sociedad se ha conformado incluso después de que se hiciera o se llevara a cabo la licitación. Eso es lo que enfada a la gente. ¿Qué proponemos nosotros? Condiciones sociales, como con los kioscos, que tampoco ocurre. Condiciones sociales. Si sale un kiosco a concurso, si sale una cafetería a concurso, si sale un pequeñito bar a concurso en un parque, lo que tiene que priorizar son las condiciones sociales. En primer lugar, que opten aquellos que estén en el paro, que opten los jóvenes que se puedan conformar como empresas, que sean jóvenes emprendedores, que opten mujeres, que puedan optar siempre con ventaja, discapacitados. Lo que vamos buscando desde lo público es generar empleo y es generar economía para sacar de la situación de desigualdad a aquellos que son los más débiles del sistema, aquellos que en este momento peor lo están pasando. Si nosotros, desde lo público, en este caso el Ayuntamiento de Marbella, desde lo público, saca a concurso kioscos y cafeterías, donde los únicos que se pueden presentar son gente con alta solvencia económica y que pueden pagar 300.000 euros, difícilmente los que están en el paro, los que están pasando por situación difícil, muy difícilmente van a poder optar a esos concursos. Por lo tanto, nos encontramos nuevamente cómo las concesiones las siguen teniendo poquitas empresas con muchas concesiones, y aquellos que quieren una concesión de verdad, aquellos que quieren optar a poder trabajar, a salir del paro, salir de su situación de desempleo, no pueden acceder a un puesto que se lo tendría que facilitar el ayuntamiento en sus concesiones. Y hablo nuevamente de cafetería, de kioscos, de pequeños bares y de otros tipos de ofertas que se dan por parte del ayuntamiento.
Pues ya para acabar, hoy el programa es un poquito más corto, pero al final veremos una intervención precisamente sobre este asunto de las concesiones en San Pedro. Quisiéramos abordar, por último, una reunión que mantuvieron ustedes el pasado viernes con el sector pesquero de Marbella y que va a tener una continuidad en Bruselas, en este caso. Queríamos que nos explicase esta reunión y cuáles son las reivindicaciones del sector. Bueno, nosotros vamos a acompañar a un sector que entendemos que es muy importante a llevar sus reivindicaciones, sus solicitudes a Bruselas. El portavoz de Agricultura y Pesca del Parlamento de Andalucía y yo mismo, junto con otros parlamentarios y junto con un número importante de presidentes de las cofradías de pescadores de la Costa del Sol y del Mediterráneo, incluido el presidente de la cofradía de Marbella, Manuel Aro, nos vamos a trasladar a Bruselas a pedir algo que es de justicia para los pescadores. En primer lugar, a trasladarle a Europa lo que, y lo digo así de claro, el Partido Popular no está defendiendo desde Madrid, que es, entre otras cosas, un respeto a la pesca tradicional, a la pesca artesanal. Hay una concepción en Europa de que esa pesca artesanal que se practica aquí debe de aminorarse con grandes restricciones, y nosotros entendemos que no es así, que los pescadores han respetado los caladeros, han respetado los paros biológicos, han respetado el cuidado de las aguas, pero que hay una pesca tradicional, una pesca artesanal que se hace aquí porque el pescado que se engloba dentro de este tipo de pesca es un pescado con el tamaño justo en nuestras costas. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos que se adapte mediante un estudio el tamaño y el modo de pesca en función de la zona. No es lo mismo una sardina de la costa de Marbella que una sardina de la costa de Vélez Málaga. Pero ya no te digo que no es igual una sardina de la costa de Marbella que una sardina de la costa de Cádiz, que parece un jurel. Por tanto, en esa misma circunstancia, nosotros lo que le trasladamos a Europa es que no puede tomar las mismas medidas ni el mismo procedimiento para todo el Mediterráneo, porque el Mediterráneo es muy grande, desde Chipre hasta Cádiz nos encontramos con una gran variedad de especies, aunque sea el mismo tipo de pescado, y nos encontramos también con unas artes de pesca diferenciadas, y para eso, en esa normativa comunitaria, lo que nosotros solicitamos, lo que solicitan los pescadores, es que se plantee un estudio para poder determinar en cada zona el tipo de pesca que se puede proceder. Porque si no, poco a poco vamos a ir terminando o acabando con un sector tradicional, identitario de Andalucía, identitario de nuestras costas, y que solo en el caso de Marbella genera 200 puestos de trabajo directos. Y también la venta de pescado fresco, de un pescado con el que nos relaciona en el resto de España y en el resto de Europa. Por lo tanto, nosotros queremos seguir defendiendo este sector, queremos seguir defendiendo a los pescadores, queremos seguir defendiendo a los patrones, queremos seguir defendiendo la lonja, el pescado fresco y todo aquello que se identifica con nuestras costas, y vamos a ir a Bruselas específicamente a plantear soluciones en el ámbito europeo, ya que parece ser que desde el Gobierno de España no tienen planteamiento alguno de defender lo que los pescadores están pidiendo. Pues señor Bernal, muchísimas gracias por su presencia con nosotros esta noche. Pues nada, gracias a ustedes y cuando queráis. Y ya saben, concluimos con esa información de la que hemos hablado durante este programa de televisión y que tiene que ver con esas concesiones de San Pedro Alcántara. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene, el jueves a las 10 de la noche. Mientras tanto, también nos pueden ver los viernes a las 3 y los domingos a las 9. Gracias por su atención. Bueno, buenas tardes en este caso a todos y a todas. Gracias por asistir a esta convocatoria que hacemos en el puerto de La Bajadilla, en el puerto pesquero de Marbella, y a la cual me acompaña, y para nosotros es muy grato, el portavoz de Agricultura y Pesca del Parlamento de Andalucía, Miguel Castellano, que no solamente va a estar presente en la reunión que vamos a tener inmediatamente después de esta rueda de prensa con los miembros de la Cofradía de Pescadores de Marbella y también de otros puntos del litoral, sino que está dentro de un proyecto que hemos establecido
de intentar llevar las demandas de la pesca tradicional, de la pesca artesana, de la Costa del Sol, a todas las administraciones posibles. Miguel lo ha defendido en el Parlamento en numerosas ocasiones, el Partido Socialista lo ha defendido y también con el apoyo del Parlamento de Andalucía, en la Administración Central, y os anunciamos que en los próximos días, encabezado esa representación por Miguel Castellano como parlamentario y portavoz de pesca en el Parlamento de Andalucía, junto a los patrones de las cofradías de pescadores de la Costa del Sol, entre ellos el de Marbella, vamos a tener un encuentro en Bruselas con europarlamentarios y con representantes del gobierno, de las decisiones que se toman en Europa, para poner en defensa lo que nosotros entendemos que es la pesca tradicional, la pesca artesanal, el empleo que genera esta pesca, la identidad de esta pesca para la Costa del Sol y para los pueblos pesqueros de Granada y de Málaga, y la petición, como no podría ser de otra forma, de que tengan en buen recaudo lo que significa la pesca tradicional para esta zona. Por lo tanto, nosotros, ante el silencio del Partido Popular e incluso la colaboración con Europa para asfixiar cada vez más a la pesca artesanal en la costa, desde el Partido Socialista no solamente nos quedamos en la demanda de los medios de comunicación o en el debate del Parlamento, sino que vamos a ir expresamente a Europa a reunirnos con aquellos que deciden las políticas de pesca europeas y a solicitar y a defender la pesca tradicional en la Costa del Sol, específicamente en la costa de Granada y en la costa de Málaga, y además puntualmente determinadas cofradías de pescadores que a veces no aparecen en el mapa pero que son muy importantes, como es el caso de Marbella. La defensa, como bien he dicho, es de la pesca artesanal. Miguel va a profundizar mucho más en ello. En Marbella sabéis que casi 200 trabajadores directamente desde la pesca hasta lo que es la lonja depende de la pesca fresca del día a día, y además la gran parte de ellos son referentes a esa pesca tradicional, a la pesca de arrastre, que se ha demonizado, creemos que injustamente, y por lo tanto hay que prestarle un apoyo que pasa por que plantee nuevamente Europa los límites que le ha puesto a la pesca tradicional, que nosotros creemos que no se ajusta a la realidad, que así también lo establece o lo piensan los pescadores, la gente que vive del sector de la pesca, que ellos entienden y han sido cuidadosos con el medio ambiente, con la ecología y con los caladeros, entienden que se tiene que modificar esa legislación, esa normativa, para que se siga salvaguardando los caladeros en la costa, por supuesto, pero también para que siga perviviendo un sector tan importante como es el de la pesca artesanal y tradicional, y tan importante en Marbella, por ejemplo, solo exclusivamente de la que yo hablo, os hablará Miguel de Andalucía y principalmente de Málaga y de Granada, que es de su costa la que afecta esta pesca tradicional, pero específicamente para Marbella, del cual depende 200 trabajadores y la imagen del pescado fresco, que el pescado fresco que se coge en estos barcos representa el 70 y el 80% del pescado de la lonja. El que nosotros también podamos tener como elemento identitario de la gastronomía andaluza, de lo que nosotros ofrecemos hacia afuera, ese pescadito fresco andaluz de nuestras costas, que sale justamente de la pesca de estos trabajadores, y muchos de ellos que invierten familiarmente un dinero por mantener esa tradición en los barcos en momentos duros como este. Por lo tanto, en defensa de la pesca, hemos comenzado a elaborar este grupo de trabajo que, como os comunico, en los próximos días vamos a tener un encuentro importante en Bruselas, encabezado por el Partido Socialista, con los patrones de las cofradías de pescadores principales de la costa del Mediterráneo. Entre ellos va a estar también representado el de Marbella, y defendiendo o encabezando esa delegación tanto Miguel Castellano como portavoz que es de Agricultura y Pesca, y yo mismo también representación del Parlamento, y en defensa de la costa malagueña y de la costa granadina por la pesca tradicional y artesanal. Yo le doy la palabra a Miguel, que seguramente puede profundizar mucho más en el tema. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañéis esta tarde aquí en Marbella, en el puerto, y sobre todo, pues como bien decía nuestro parlamentario y candidato a la alcaldía de Marbella, para hablar con los pescadores, para hablar con las cofradías, para conocer la realidad que nos trasladan de un problema que conocemos, pero que nosotros estamos en permanente contacto y queremos estarlo con la realidad que el sector nos traslada. Una realidad que tiene, y por eso vamos a ir a Bruselas, que tiene un origen en parte de los problemas que tienen los pescadores, es la directiva del Mediterráneo,
una directiva que se aprobó en el 2010, que fue prorrogada la puesta en práctica hasta el 2012, hasta finales del 2012, y en la cual pues ha provocado en gran medida pues parte de las protestas que tiene el sector pesquero en cuanto a la modificación del tamaño de las artes, de las redes, en cuanto a las distancias a la costa, en cuanto a la política de descarte de las capturas y fundamentalmente pues en cuanto a lo que es ni más ni menos que la rentabilidad que tiene que hacer mantener el volumen de trabajo directo e indirecto que tiene la pesca en la costa andaluza, en esos 800 kilómetros de costa, pero concretamente pues bueno, es lo que nos afecta en el Mediterráneo, que, el cual pues son varios los puertos que tienen influencia, pero fundamentalmente los puertos malagueños, el de Granada, el de Motril y Almería, y en ese sector que afecta fundamentalmente al arrastre, que son un número de buques variable, pero fundamentalmente en torno a 60 barcos, de los cuales la mayoría están en Málaga, pues como les digo, el problema que se plantea es que el nivel de rentabilidad, el nivel de garantizar el subsidio de los trabajadores y de los empresarios está en el límite si al final las artes complican el volumen de captura, muchas de ellas además que son específicas de esta zona del Mediterráneo, y pues por lo cual nosotros siempre nos hemos manifestado en contra de aspectos que tiene la directiva. ¿Por qué? Porque nuestras especies pesqueras tienen una talla, la talla o la red, los milímetros de red hace que muchas de ellas tengan daños, que no sean capturadas o que las capturas pues provoquen la rotura de las redes. Por tanto hay un sobrecoste y hay una pérdida de rentabilidad en la pesquería y por tanto en este momento si no hay una modificación en Bruselas de la directiva europea pesquera que afecta al Mediterráneo y que afecta a nuestra pesca, hay un gravísimo problema que es el que nosotros manifestamos en el Parlamento en una proposición no de ley. Es un problema que hemos manifestado ante el Gobierno de España reiteradas veces, que es el que tiene que representarnos ante la Unión Europea y en Europa, pero nos parece muy importante ir con el sector, nos parece muy importante ir con los patronos de las cofradías y, por supuesto, como representantes públicos, avalar esa reivindicación y procurar que lo que por un lado es fundamental y que defendemos, que es la sostenibilidad ambiental de nuestras costas para que se garantice que haya especies y para que se garantice, lógicamente, el fruto de la mar, pero también, evidentemente, haciendo que la arte y la pesca tenga una rentabilidad que garantice la subsistencia de miles de personas que viven en el sector en nuestra comunidad autónoma y concretamente en Málaga y concretamente, como no, pues aquí en Marbella, donde nos encontramos. Y en ese sentido es lo que vamos a plantear, una modificación de parte de la reglamentación de la Directiva del Mediterráneo, que además con la nueva comisión y con los nuevos representantes de la comisión que llevan el tema de pesca, pues es el momento oportuno. ¿En qué sentido van a pedir que se cambie la directiva? Pues fundamentalmente en que se realice un estudio de las especies concretas de la costa andaluza, fundamentalmente de las provincias de Málaga, Granada y Almería, de las especies que son objeto de captura, para determinar que no es lo mismo, para hablar en palabras llanas, ¿no? No es lo mismo el pescado de la costa mediterránea italiana, la costa del Adriático, no es lo mismo que el pescado que hay en la costa mediterránea andaluza. Por tanto, hay unas características biológicas diferentes, hay que estudiar también el nivel de carga que hay ahora mismo pesquera, pero también el nivel de las especies, y en función de eso plantear que las artes se adapten a una realidad que no puede ser general para todo el Mediterráneo. Es decir, hay especificidades que no se han recogido en la Directiva del Mediterráneo y que nosotros planteamos, fundamentalmente en la arte, fundamentalmente en el número de capturas, y luego no tiene sentido plantear una política de descarte que lo que provoque es que tiremos el pescado que no tenga la talla, que además ha sido capturado y que no se aproveche en otras cuestiones, que no es sostenible económicamente eso también, ¿no? Independientemente que la propia malla que se ha planteado, que obligatoriamente que se utilice en nuestra costa, provoca daño al pescado para su comercialización. Un pescado con mal aspecto, dañado, no va a ser objeto de venta en la lonja. Independientemente de eso, hay otro problema. El grosor de la red es tan pequeño que actúa como una cuchilla contra el pescado, pero con el arrastre en el fondo o con otras especies, lo que provoca la rotura de la malla. Por tanto, un sobrecoste de cada vez que salen a pescar. Si las capturas son pequeñas y encima tenemos un coste por rotura de red, pues estamos hablando de que la rentabilidad es nula y al final tenemos el abandono de la flota de armadores y lógicamente la pérdida de empleo directo e indirecto. Pepe, una pregunta.
¿qué opinión le merece las críticas que ha recibido por parte de algunos miembros del Partido Popular por su salida ayer del Parlamento? Yo invito a esos miembros a que pongan en comparación las iniciativas, las intervenciones mías en el Pleno del Parlamento de Andalucía y las iniciativas y las intervenciones en el propio Pleno del miembro del Partido Popular de Marbella. Y después veremos a ver quién es el que se gastará, quién es el que se gana el sueldo y quién es el que se está gastando el sueldo sin intervenir en el Parlamento. ¿De acuerdo? ¿Considera suficientes los presupuestos de la Junta de Andalucía en Marbella? Para mí siempre se necesita más para Marbella. Pero al menos la Junta de Andalucía hace un esfuerzo importante por cubrir las cuestiones sociales y estamos esperando que el Gobierno de España invierta en 3 presupuestos consecutivos algo para la ciudad de Marbella, o al menos que nos devuelvan en inversiones el dinero que le pagamos en deuda, que al fin y al cabo es lo mismo que le pide la alcaldesa a la Junta de Andalucía, que se lo pida también al señor Rajoy, que son 240 millones de euros, que también son de los marvelleros, igual que los 100 millones de euros de la Junta de Andalucía. Bueno, buenas noches. Quiero daros la bienvenida a este acto, a esta presentación de lo que va a ser la precampaña electoral, que damos pistoletazo de salida hoy. Una campaña que tiene como objetivo que el Partido Socialista recupere la alcaldía de Marbella 24 años después. Y hemos elegido este formato. Una cena de confraternización entre compañeros, para hacer eso que nos gusta, que es el socialismo afectivo, para cargar pilas, porque estas elecciones van a ser muy duras. Para presentar este acto vamos a hacer un visionado de un vídeo que hemos grabado con el lema que veré a continuación, en el que han participado una serie de compañeros que le han puesto mucha ilusión y espero que os guste. Vamos a recuperar la ilusión, la esperanza y la confianza en nosotros mismos. Vamos a conseguir que San Pedro y Marbella vuelvan a ser lo que siempre fuimos. Pero lo tenemos que hacer entre todos. Tenemos que participar todos. Lo primero, recuperar el empleo, pero el empleo para la gente de aquí. Preocuparnos por los que peor lo están pasando. Presumir de nuestra ciudad, hacerla limpia y segura. Mimar a los pequeños comercios, a los autónomos. Cuidar nuestros barrios, que son nuestra identidad. Atender a nuestros niños y a nuestros mayores, reconocer a los colectivos sociales y dignificar a los profesionales. Podéis contar conmigo, vamos a conseguirlo, ese es mi compromiso, pero necesito contar con cada uno de vosotras y de vosotros. Cuento contigo. Cuento contigo. Cuento con el PSOE. Contamos contigo. Cuento con Pepe Bernal. Cuento contigo. Cuento contigo. Cuento con Pepe Bernal. Contamos contigo. Contamos con el PSOE. Cuento contigo. Cuento con Pepe Bernal. Cuento contigo para defender la educación pública. Cuento contigo. Soy Pepe Bernal, candidato a la alcaldía de Marbella. Cuento contigo. Buenas noches a todas y todos. Lo primero que quiero hacer es agradeceros profundamente que estéis hoy aquí con nosotros. Es para mí, desde luego, un honor estar esta noche aquí, en este pistoletazo de salida a la precampaña que empezamos. Y es para mí, desde luego, también un placer compartir esta noche, esta lluviosa noche, con todos vosotros. Yo os agradezco que hayáis venido, sobre todo con estas inclemencias del tiempo. Siento mucho los que no hayáis podido estar también aquí con nosotros. Al final nos hemos visto un poco sobrepasados e intentaremos compensarlo en este tiempo de pre-campaña que nos queda, pero os quiero agradecer desde luego
la presencia de todos y de todas los que estáis aquí, porque vuestra presencia siempre es importante para nosotros. Como presentación de esta noche, voy a dar pie a una persona, a una mujer que lo ha sido todo en este partido. Ella ha sido diputada nacional, ha sido delegada de Medio Ambiente, ha sido delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía también en Málaga. Ahora mismo es diputada autonómica y secretaria de la mesa del Parlamento andaluz. Pero yo le voy a dar paso con la importancia que tiene, pero sobre todo porque es una gran compañera socialista. Yo la valoro no solamente por los cargos que tiene y que ha tenido y por el currículum que tiene y porque es una mujer sobradamente valorada. Yo la valoro por sus cargos y también por sus cargas, porque es una mujer sobradamente valorada, pero también es una mujer que ha defendido siempre bien y sigue defendiendo los valores y los planteamientos socialistas. Por eso yo le quiero hacer un reconocimiento esta noche a Remedios Martel, que está con nosotros, ya digo, como compañera socialista y como amiga de la agrupación socialista de Marbella. Con vosotros, Remedios Martel. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos y muchísimas gracias. La verdad es que he tenido una sensación un poco rara. Me has dejado un poquito preocupada con todas estas palabras que acabas de decir y que te agradezco profundamente. Lo primero que quiero deciros es que esta noche me siento pues en mi casa, porque es verdad que para mí como socialista estar con mis compañeros y mis compañeras aquí en Marbella es un privilegio y porque además es un momento muy importante para nosotros. Es un momento en el que arrancamos una campaña en un momento complicado, en un momento difícil donde la militancia se demuestra con el esfuerzo diario, estando aquí todos, y donde esta suma de esfuerzo, de compañerismo, de socialismo, tiene que ser el impulso que tenga Pepe para arrancar esta campaña, para conseguir el objetivo que nos hemos marcado todos, y es el Ayuntamiento de Marbella, ser el alcalde de Marbella, que eso es lo que queremos todos. Y os voy a decir una cosa, yo a Pepe lo conozco hace muchísimo tiempo, pero sí que es verdad que he tenido el privilegio de compartir todo este tiempo de esta legislatura con él en el Parlamento de Andalucía. Y eso me ha dado lugar a conocerlo mucho más desde dentro hacia afuera, porque muchas veces nosotros los compañeros nos conocemos de fuera, pero es difícil llegar hasta el interior de las personas. Y cuando tú tratas a una persona, convives tanto tiempo, trabajas con él y empiezas a conocerlo desde dentro hacia afuera, ves los valores, esos valores socialistas que tiene Pepe, esos valores que le ayudan a desarrollar su trabajo y que desde luego es el principal valor que tiene en estos momentos para arrancar y para conseguir ese objetivo que nos hemos marcado todos. Pepe es una persona con compromiso, con convicciones, comprometido con sus principios básicos socialistas, pero comprometido con su ciudad y comprometido sobre todo con sus compañeros y sus compañeras. Tener presente que el esfuerzo que va a hacer él también como candidato a la alcaldía es un esfuerzo sumado por vosotros también y por vosotras. Ese esfuerzo del trabajo del día a día, de no parar. Muchas veces cuando hablamos, y es verdad que le quitamos muchas horas a nuestros días, a nuestra familia, antes me decía la compañera Marina, Pepe sobre todo, Marina, ¿verdad? Me lo decías antes, Pepe sobre todo es que es también un buen hijo, ha sido un buen hijo, es un buen compañero, es un buen socialista. Yo creo que son valores que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, como os decía, en unos momentos en que militar en un partido, militar en el Partido Socialista, tiene que llenarnos de orgullo a todos. Así es que, Pepe, las mejores de la suerte, el mejor esfuerzo, el mejor trabajo, y que sepas que nos tienes a todos trabajando contigo para conseguir ese objetivo. Así es que muchísimas gracias a todos. Hola a todos y a todas. Y bueno, agradeceros que estéis todos presentes aquí. Principalmente me tenéis que dejar que agradezca a Remedios
y al secretario general de Algarrobo, que es el cargo más importante de Algarrobo, del Partido Socialista, que está aquí también con nosotros y que se merece un aplauso, que ha querido acompañarnos en el diálogo. Nuestro compañero Miguel. Bueno, agradeceros que estéis todos aquí. Hemos llenado este restaurante, lo llenamos hace unos días ya. Se han quedado muchos compañeros fuera porque ya no había posibilidad de tener asientos aquí. Y también se han quedado compañeros fuera porque estamos viviendo en un momento difícil y no todo el mundo puede asumir un cubierto en esta presentación, pero que están en corazón, en esfuerzo y en intenciones aquí con nosotros en esta noche. Y arrancamos una campaña, ya habéis visto el lema, que se llama Cuento Contigo, porque es donde nos vamos a fundamentar en lo que nos queda de campaña hasta las elecciones. En preocuparnos por la gente, por cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas de este municipio, y en plantear también que es un momento bastante complicado. La crisis no solamente es económica, también es una crisis de identidad, y esa crisis de identidad también llega a la política, a la democracia, a las instituciones, y por eso tenemos que hacer un sobreesfuerzo en estas elecciones. No solamente se trata de intentar recuperar, como decía Adrián, la alcaldía 24 años después, sino que tenemos que recuperar la credibilidad de aquellos que gobernamos, y por eso tenemos un doble deber y un doble esfuerzo en estas elecciones. Tenemos que recuperar el ayuntamiento. Vamos a gobernar la ciudad de Marbella y San Pedro de Alcántara, sobre todo porque va a haber un cambio de rumbo. Lo sentimos, es la sensación que yo tengo y que tenemos todos, de que va a haber un cambio de rumbo en la dirección de esta ciudad en los próximos meses. Y es nuestro deber. Y es porque en los últimos 7 años de gobierno, Marbella no ha podido recuperarse en la necesidad de recuperación que tenía. No han gestionado como tenían que haber gestionado una ciudad que tanto ha sufrido y que ha demostrado una vez tras otra vez que se recupera por sí misma. Hay 3 veces más parados de los que había en el año 2007, cuando el Partido Popular alcanzó esta alcaldía. Hay menos servicios públicos de cuando el Partido Popular alcanzó esta alcaldía, y hay también más privatizaciones de las necesidades básicas de los ciudadanos desde que el Partido Popular alcanzó esta alcaldía. Y además, estos 7 años han recaído principalmente en el esfuerzo de las clases medias y de los más débiles, con subida de impuestos brutales que no dejaba que respirara la economía de esta ciudad, y con una precariedad de servicios que nos ha empobrecido a todos completamente. Por lo tanto, tenemos que recuperar el ayuntamiento, pero recuperarlo mirando a los ciudadanos y a la ciudadanía, planteando que el futuro gobierno tiene que pasar por aquello que nos pidan, que nos exijan y que nos demandan los ciudadanos y las ciudadanas. No por lo que nosotros ofrezcamos, sino por lo que nos quieran pedir y exigir. Que además, en este momento de crisis y de dificultades, piden y exigen cosas razonables que se pueden hacer, principalmente credibilidad. Y por eso tenemos que hacer una campaña de credibilidad, para recuperar los servicios sociales, que son fundamentales, para recuperar el empleo, para recuperar el turismo, para recuperar el comercio y la economía de la ciudad, y para dignificar a aquellos que han quedado en un segundo plano en los últimos años, para dignificar, por ejemplo, a los profesionales de la seguridad, a los policías y a los bomberos, para dignificar a los médicos y a los enfermeros, a los profesionales de la sanidad y a los profesionales de la educación, a los maestros, a los profesores, y para dignificar también al empleado público, y sobre todo para dignificar también al turismo, a los empleados del turismo y de la hostelería, como los que hoy están acompañándonos, pero trabajando, no disfrutando con nosotros. Tenemos que recuperar un ayuntamiento para dignificar aquello que es la base sólida del futuro que tenemos que construir para Marbella y para San Pedro. Y eso pasa solo y exclusivamente escuchando de forma atenta lo que nos plantee la ciudadanía. Vienen momentos complicados y duros y difíciles
en esta campaña. Vienen momentos difíciles. Y además van a jugar con juego sucio. Os lo digo de esta forma. Ya han empezado. La campaña del Partido Popular, que comenzó hace unos días, fue atacar a la Junta de Andalucía. Los 100 millones de la deuda, las inversiones que se deben, el abandono de la Junta de Andalucía. Nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo. Los 240 millones del gobierno de Mariano Rajoy. Lo podríamos hacer. Las inversiones que nos hace el gobierno de España, del Partido Popular con Marbella y con San Pedro. O los presupuestos generales del Estado que 3 años consecutivos no contemplan ninguna inversión para esta ciudad. Lo podríamos hacer igual, pero no lo vamos a hacer. Van a comenzar una campaña, ya está llegando por las redes sociales, para atacarnos en el ámbito personal y en el ámbito comunitario del Partido Socialista aquí. Una campaña atroz para vilipendiar la imagen de los que pongamos la cara en los carteles, en las listas, de los que apoyemos al Partido Socialista y de los que queremos recuperar esta ciudad. La van a hacer. Y por eso en los plenos nos hablan de los ERE. Y cuando tienen que explicar las cosas que no hacen bien aquí, hablan de los ERE. Y nosotros lo podríamos hacer. Nosotros podríamos hablar de los que tienen dinero en Suiza y están en la cárcel, y de las que tienen dinero en Luxemburgo y todavía no sabemos dónde van a terminar. Y podríamos hablar también perfectamente de todos los casos de corrupción del Partido Popular, o que 8 años después, nuevamente, el concejal de urbanismo esté imputado por cohecho o por ordenación del terreno. Podríamos hacer exactamente la misma campaña, pero no la vamos a hacer. Pero no la vamos a hacer, porque tenemos que hacer una campaña de ganadores. Y la campaña de ganadores es escuchar a los que dentro de 6 meses tenemos que gobernar. O mejor dicho, con los que tenemos que gobernar. Por eso hemos decidido que el lema de la campaña, que el sentido de la campaña y que el trabajo de la campaña sea el cuento contigo. El que contemos con cada uno de los ciudadanos, con todo, y el que los ciudadanos cuenten con todos nosotros y conmigo, el primero. Yo entiendo que la palabra que yo traslade es la palabra de todos los que estamos aquí y la palabra que tiene que representar la gran mayoría de esta ciudad. Por eso tenemos que hacer una campaña solo y exclusivamente como la que venimos haciendo, de escuchar a los ciudadanos. Y ahora lo vamos a escuchar aún más hasta que lleguen las próximas elecciones. Escuchando y prometiendo cuando llegue el momento de prometer solo y exclusivamente realidades que se puedan cumplir. No podemos prometer nada que no se vayan a cumplir, porque lo he dicho inicialmente, no solamente se trata de ganar, sino también se trata de recuperar la credibilidad de aquellos que tenemos que gestionar lo público. Y esta campaña del cuento contigo comienza hoy aquí. Comienza con los 150 que estamos aquí, que a su vez tenemos que contar con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los que están en nuestro ámbito laboral, con los que nos encontramos día a día en la calle, a los que tenemos que convencer, a los que tenemos que llevar la palabra de la credibilidad de los socialistas, a los que le tenemos que convertir en cómplice nuestro para recuperar el Ayuntamiento de Marbella. Así que hoy comenzamos aquí a contar con el Partido Socialista, pero a contar con una ciudad que dentro de 6 meses tiene que contar con nosotros para recuperarla de nuevo. Muchas gracias a todos.